Señores, estamos de regreso en Revista Tele 15 y ahora vamos a conversar con el diputado Rafael Castillo, quien es el vocero del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Castillo, a Revista Tele 15. Muy buenos días, jóvenes. Gracias por la invitación. No tan jóvenes, pero jóvenes al fin, ¿verdad? No, yo soy joven. ¿Cómo que no? Pero venga Yo acá, joven. Castillo. Ahora que yo soy un niño. Un niño, ¿verdad? Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias. Bien, todo bien. Luchando, viendo el panorama político, cómo se está desarrollando el panorama, pero optimista siempre. Bueno, a propósito, y es reciente, empezamos con eso porque las medidas fueron anunciadas ayer en un discurso pronunciado por el presidente de la República, que sorprendió, 6 de la tarde, ese llamado, esa convocatoria para que la gente estuviera atento, y ahí enumeró 15 puntos que estarían siendo tomados en cuenta por el gobierno para aplicarlo, para tener una especie de control de la migración haitiana en la República Dominicana. Ustedes como diputados y como Fuerza del Pueblo, ¿qué valoración tienen de esta alocución? Mira, yo pienso que la locución del presidente en el día de ayer tiene aproximadamente 10 días de atraso, pues debió ser un día antes de la marcha de Friusa, porque no hay una razón que te diga a ti que mañana hay una guerra en el país, que el presidente va a hablar a las 6 de la tarde sin anunciarse. No se anunció nada, sino que va a hablar. Y hoy ya tiene otro programa que se llama La Semanal. Eso te demuestra como que no hay una coordinación. Ahora, ¿para qué habla el presidente? Para la presión que tiene el país sobre la inmigración haitiana en la República Dominicana, sobre la cantidad de manifestaciones que se está llamando a hacer en el país. ¿Existe un miedo realmente? Entonces, no es real lo que el presidente decía, que todo estaba controlado, que Friusa se puede entrar, que Matamosquito es un lugar accesible. No, lo que pasa es que eso que se demostró en Friusa, que existe, que es la realidad, ha despertado la nacionalidad. Y eso que ha despertado le toca al 95% de los buenos dominicanos, y hoy el presidente se siente acorralado, como dijo específicamente Geraldino en un tuit, que se siente acorralado. El presidente hoy, con todo esto que se está haciendo, que no ha habido una política coordinada sobre migración, entonces hoy nosotros tenemos esta problemática. Dentro de esas medidas está precisamente acudir, en los próximos días enviar al Congreso Nacional la modificación a la ley de migración. ¿Es necesaria modificar esa ley? Bueno, si es para reforzarla, si es para tomar medidas más drásticas sobre el tráfico, estamos de acuerdo que la envíe. Pero de las 15 medidas, pienso que no más de 2 tendrán efecto sobre lo que el presidente o sobre lo que la ciudadanía quiere. ¿Cuáles no serían? el presidente. Bueno, yo pienso que lo de los hospitales debió ser más drástico, pero esa puede tener alguna efecto importante. Y la otra es lo de la ley. Si se va a modificar la ley para que la sanción sea más drástica o que se incluyan cosas que no están en la ley, que podrían hacer que el ciudadano tenga temor de hacer lo que hacen los malos dominicanos, de servir de alojadores, de traficantes de trata, de traerlos en sus vehículos, de montar 25 en un carro que caben 5. Todas esas medidas, si son para apalear o para sancionar más fuerte, pues nosotros estaríamos de acuerdo. Pero las demás medidas, esas ninguna son importantes. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo a diario. Pero y la que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio, alquileres, esa no tendría un efecto de su valoración. El aumento al personal de zona franca y turismo, el aumento de salario. Pero convocó un diálogo tripartito también. Lo del alquiler sí podría ser, y yo estoy 100% de acuerdo, 100%. Ahora bien, cuando tú le alquilas a Aureliano Buendía, que es haitiano, o indocumentado de cualquier otro país, no, que está legal en el país, y él tiene 35 más viviendo en un apartamentito que es para 3 personas y viven 35, como se ha arrabalizado la ciudad Juan Bó, que los que adquirieron las propiedades ahora están saliendo de ella o alquilándola, porque en un edificio, en una torre de edificio, en un apartamento, le alquilaron a una persona
un apartamentito que es para 4 personas, para 3 personas, y ahora viven 25. Y tú tienes una niña de 10 años, de 15 años, tú te vas para el trabajo, tus niños se quedan en el apartamento, van al colegio, cuando llegan tienen al frente 35 personas que no la conocen, indocumentados, y entonces tú tienes que salir de lo que compraste en Buenalí con un sacrificio porque se ha rabalizado el proyecto. Esas son medidas que el presidente sí debe tomar. Pero nosotros pensamos que ninguna de esas otras medidas tienen la validez y eso no tiene ninguna. El que simple y llanamente te digan que vamos a reforzar el muro, que vamos a ver el muro. Y usted no presentó el muro, señor presidente, el 27 de febrero, que la fase, lo más importante del muro fue que usted presentó unos ganaderos porque ya no se traspasaban el ganado de República Dominicana a Haití, los que se lo robaban. Esa no fue la base fundamental. Es importante, pero esa no fue la base con la que decidimos apoyar todos los dominicanos la construcción de un muro. Era para frenar esa inmigración ilegal. Y el presidente el 27 de febrero lo que presenta es unos ganaderos para demostrarle al país que el muro está haciendo su efecto. Pues yo pienso que el muro tiene ya alrededor de 500 millones más que lo que fue presupuestado y se han inaugurado 2 kilómetros. ¿Cuántos se han construido? Yo no lo sé, pero ahora vamos a licitar de nuevo, a tomar más préstamos para construir 13 kilómetros de muro. Se supone que era un muro de toda la frontera que se iba a hacer, ¿o sí o no? Sí. No, a nadie se le dijo que era un muro por el proyecto que se vendió fue eso. Sí. Exacto, ahora vamos a construir, a menos que no sea subirlo. ¿Pero subirlo para dónde? A subirle más la altura, pienso yo, porque entonces vamos a construir 13 kilómetros más. Pero es que a mí se me vendió como legislador que era un muro en la frontera y se supone que ese muro debe estar listo. Pero ¿dónde están los drones? ¿Dónde está la tecnología para cuidar? Porque el muro es más importante, el tecnológico, que lo de cemento que se ha hecho. Porque el muro tecnológico es lo que te va a decir con tecnología de infrarroja. Mira, hay una fuente de calor que aquí hay 300 gente pasando por este lugar. Y eso te va a llevar entonces los militares allá. Pero nada de eso se ha implementado. Castillo, y ustedes como legislador, como Congreso, ¿verdad?, como vocero de un partido opositor, ¿no pueden tomar una iniciativa, por ejemplo, con este tema migratorio, alguna medida, reforzar esa ley y hacerla aplicable? Sí, exigirle al gobierno que le aplique. Sí, nosotros podríamos, lógicamente, porque tenemos la capacidad como legislador para hacer las leyes, para modificar leyes. Ahora bien, cuando tú tienes el 77% de la Cámara de Diputados y el 90% del Senado de la República, nada que no llegue del Poder Ejecutivo se aprueba en esas dos cámaras. Si es un préstamo, se aprueba en 3 días. Si es un fideicomiso, se aprueba en 2 días. Pero nada que sea para beneficiar a la sociedad, que proponga otro partido, ahí no se aprueba nada de eso. Resoluciones que no tienen efectos obligatorios para los ministros y eso. Pero ya nada más. Eso, hasta ahí que llega. Omar depositó unos proyectos importantísimos en febrero, y eso, no vemos que se haya aprobado ningún proyecto de eso, no vemos que haya existido la motivación en el Senado para conocer proyectos importantísimos, económicos, de ciudadanía, todos esos proyectos. Nosotros en la Cámara de Diputados, muchos diputados de nosotros someten proyectos, pero los proyectos más importantes de este Congreso son los que vienen del Poder Ejecutivo. Nosotros como legisladores, y lo dijo el presidente de la Comisión de la Cámara de Cuentas, lo dijo cuando estaba hablando sobre la escogencia de los jueces, dijo, a los diputados muchas veces se le baja línea. Yo no sé qué quiso dejar dicho con eso, pero ahí está. Precisamente, diputado, mañana se tiene previsto que el país conozca los rostros de la nueva Cámara de Cuentas. En el Senado de la República se han visto algunas diferencias. Algunos senadores dicen que no, que ya ustedes están de acuerdo con 4 de 5, pero la Fuerza del Pueblo lo ha negado. De que están, ¿qué es realmente lo que se está moviendo? Mire, Wendy, usted lo ha dicho, sin darse cuenta, usted lo ha dicho realmente como es. Mañana conoceremos los rostros, más los nombres se conocen desde hace 15 días. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Wendy ha dicho, mañana conoceremos los rostros, pero los nombres se conocen desde hace 15 días, porque ya eso se determinó y esa lista fue tomada en esa comisión. Por eso la Fuerza del Pueblo se retira del hemiciclo,
porque en la escogencia de las quintetas, que era inicialmente de 5, pues eso fue una garata con puño. Después de haber tenido la lista de los 5 que le bajaron a los miembros de la comisión oficialista, pues entonces se armó una garata con puño entre los diputados. Tú me das 1, mira, ¿por qué a fulano le dieron 2 y a mí solamente me están dando 1? Pues así fue el asunto. Así fue el asunto. Y entonces la Fuerza del Pueblo decide crear un voto disidente, no votar por el proyecto y retirarse del hemiciclo para demostrar que no es parte absoluta de esa Cámara de Cuentas, ni la que se mandó al Senado, ni la que se aprobó en la Cámara de Diputados, porque el Senado podría hacer lo que quiera, son 15 para escoger 5, bueno, para escoger 10, porque hay titulares y suplentes, pero esa Cámara de Cuentas es exclusivamente del Partido Revolucionario Moderno, exclusivo. Usted sabe, Castillo, yo tengo un cuestionamiento con los diputados de oposición. Por ejemplo, cuando me alegan de que son minorías y que no pueden con la mayoría que tiene el oficialismo. Pero deben de dejar una constancia de que o están de acuerdo o están en desacuerdo con alguna medida. Porque para eso es que el pueblo le paga. Pero lo estamos, la oposición, porque cuando usted se presenta ante la pantalla de votación y usted ve las ponencias de los diputados de la oposición, usted se da cuenta que no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que una cosa es votar, otra cosa es aprobar. Aprueba el PRM. Nosotros votamos y hacemos discursos haciéndole de conocimiento a la sociedad de que no estamos de acuerdo con eso. Te quiero poner un ejemplo. En el mes de enero, nosotros tuvimos una ponencia importante en la Cámara de Diputados respecto a la fiduciaria Banreserva. La fiduciaria Banreserva que maneja los peajes del país, que tiene el fideicomiso, que maneja el fideicomiso de los peajes. Se llevó la ley, esa ley se aprobó en el 2013, ese fideicomiso se aprobó, mejor dicho, en el 2013. Cuando se aprueba ese fideicomiso, se aprueba con unos beneficios siguientes. Por cada caseta de peaje, por cada carril, la fiduciaria cobra 500,000 pesos mensuales. Tiene beneficio que los primeros 2,000 millones de recaudación cobra un 1% de la recaudación normal. Y del restante de ahí, si se recauda 9,000, de los otros 7,000, cobra 0.7. ¿Para qué se llevó esta ley, este fideicomiso, para modificarlo la Cámara? Bueno, porque ahora, como se ha emitido bonos, por esa ley se ha emitido bonos y debe 53,000 millones de pesos ese fideicomiso, porque se ha emitido bono para arreglar carreteras, para lo que sea. Entonces, ahora hay que hacer aprovisionamiento para pagar esos dineros y hay que llevarlo a los bancos. Ahora la fiduciaria Banreserva se destapó que quería el 9% de cada una de esas inversiones, aparte de todos esos beneficios. Por ejemplo, el peaje que se va a crear ahora, o que se inauguró recientemente en la Duarte, que va a tener 22 carriles, de esos 22 carriles la fiduciaria va a cobrar mensualmente 11 millones de pesos, porque cobra 500,000. Más ese 9%, quiere decir que pasado esa ponencia nuestra, seguido, que fue lo que advertimos, viene un aumento del 100% de los peajes, del 100% en algunos carriles, pero en algunos peajes fue hasta de un 400%, porque carriles peajes específicos en circunvalaciones y otros lugares que pagaban 150 pesos se llevaron a 400. ¿Y qué pasó? Ahora creamos un nuevo peaje en el kilómetro 32 de la Duarte, perdón, y se va a cobrar para ir y para venir. ¿Para qué? Para que el Banco de Reserva, para que la fiduciaria Banreserva pueda cobrar todos esos dineros que se le están dando a través de ese 9% o de esos beneficios. ¿En perjuicio de quién? Entonces, nosotros como oposición hacemos nuestra parte. Ahora, es avasallante lo que hay en el Congreso, porque aunque los diputados estén en desacuerdo, cuando le bajan una línea de su partido, tienen que votar por eso. O sea, no actúan con autonomía legislativa. No la hay. ¿Y entonces qué va a pasar con el conocimiento del Código Laboral? Que usted también lo está estudiando, usted preside esa comisión. No, el Código Laboral está en el Senado de la República. Nosotros como Fuerza del Pueblo,
como partido, y esto es importante que la sociedad lo sepa, el partido Fuerza del Pueblo, por instrucción de su presidente, Leonel Fernández, apoyamos 100% el Código de Trabajo como se depositó, porque ese fue el consenso que hubo entre empleadores, trabajadores y el gobierno. Y ese representa realmente algún avance para los trabajadores. Nosotros somos de oposición como partido, que la cesantía se quede como está y que si hay que iniciar una discusión nueva, se inicie después de aprobado el código. Pero nosotros lo apoyamos 100% como llegó al Senado de la República, que creemos que se va a aprobar en algún momento, que yo pienso que el Senado ha hecho un rol importante haciendo lo que debe hacer, recibir los sectores para escucharlo, para tener un voto consciente sobre lo que vamos a hacer. Pero yo pienso que sí que se va a aprobar. La Ley de Seguridad Social, que usted ahora preside la comisión bicameral, ¿cuándo se va a reunir? Y si realmente está ese ánimo de aprobar, porque no vemos como ese entusiasmo como en otros proyectos. ¿Verdad? Yo pienso que sí, que no ha habido como el ánimo, pero esto es importantísimo, la comisión que hemos creado bicameral, para modificar la ley, que es una necesidad nacional. La ley de seguridad social, sin mucho pensarlo, pienso que es la más importante después de la Constitución de la República. Y está en unas condiciones que es urgente su modificación, porque el copago, lo que primero hace la secretaria del doctor cuando tú vas y le presentas el carnet, que te dice, son 3.000 de diferencia. Son 5.000 de diferencia. O cuando te dan una receta. Y ni siquiera te miran. Y sí, antes de verlo. O cuando te dan una receta. Están entonces, anotando, son por 3 medicamentos, te dan una receta por 3 medicamentos. Y de esos 3, solamente hay uno en la farmacia, tienes que dejar la receta original y ya automáticamente sí, se te cayó lo demás. Yo pienso que las personas que toman la pensión ya, que han cumplido la edad para la pensión, que se quedan sin el seguro luego de obtener la pensión, eso tiene que ser corregido. Sí. Y bueno, pues este miércoles se reúne por primera vez esa comisión bicameral para determinar ya la forma de trabajo, para determinar los días de trabajo y desde pasada la Semana Santa entonces iniciar los procesos de trabajo para la modificación de la ley. ¿Y esa misma ley no contempla una especie como de seguro de desempleo? Sí, la ley de seguridad social en el primer párrafo del artículo 50 contempla contemplaba, mejor dicho, que a los 18 meses de haber estado en funcionamiento la ley, se debía presentar una propuesta para la creación de un seguro de desempleo. Tenemos 24 años y eso bien, gracias. Ok, ¿y eso no podría ser la tabla de salvación entre lo que es la modificación del código con el tema de la cesantía y la discusión que se tiene hoy acá, que se lleva a cabo hoy, que no ha permitido que se apruebe? No, yo pienso que no. Yo pienso que la cesantía es un derecho ya adquirido que tiene que permanecer. Y el seguro, porque la cesantía es un cheque al futuro. Es un cheque al futuro. Un cheque al futuro. Y ese cheque al futuro tú lo puedes cobrar sí o no. Si te despiden por causas injustificadas, bueno, pues tú lo vas a cobrar. Pero si tú pides tu renuncia, si las causas son justificadas, si te pensionas, tú nunca vas a llegar a cobrar ese seguro. Sin embargo, el seguro de desempleo, sí tú tendrías que aportarlo, que es el empleador, todos los meses, mes tras mes, para crear ese fondo. Entonces, ese sería más caro que la cesantía. Por tal razón, eso no viene a solucionar el problema de la cesantía. Pero miren, los empresarios como que no lo ven así, como usted lo está explicando, que sería más caro. Ellos no lo ven así. Bueno, pero es así. Así es que es. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar el seguro de desempleo? El empleador. Tiene que pagarlo todos los meses, obligatoriamente sería. Entonces, lo que tú tienes que pagar todos los meses es lo mismo que si tú dices, bueno, yo adquirí hoy 5 empleados y estos 5 empleados, pues yo voy a ir depositando en una cuenta X lo que va a ser la cesantía de esta persona. Hazlo para tu empresa y verás entonces que será lo mismo. Para que la gente entienda, ¿qué consiste ese seguro de desempleo? Bueno, el seguro de desempleo lo que consiste es crear un fondo común para que cuando una persona quede desempleada, se pueda asalariar por una cantidad de meses a esa persona hasta que encuentra un empleo. Y eso crearía entonces una base de dinero para los empleados. Mi hermano, amigo Pablo Ulloa ha propuesto que se utilizaran el excedente de los fondos de riesgos laborales. Por ejemplo, riesgo laboral se cotiza hasta 4 salarios mínimos en el sistema de seguridad social para riesgo laboral.
y eso crea un excedente. No sé si ustedes recuerdan que cuando llega la pandemia, que los programas que se acogieron en ese entonces, Danilo tomó 14.000 millones de riesgo laboral del excedente, 2.000 lo depositó en la tesorería de la Seguridad Social y los otros fueron al programa para las ayudas. Ese excedente, que hoy ronda quizás los 20.000 millones, Pablo ha dicho que se podría tomar como base para crear ese proceso de la cesantía. Y yo te diría que no, que eso es imposible. ¿Por qué? Porque los empleados públicos pagan los accidentes del trabajo, más no tienen cesantía. Entonces, tú no podrías con el dinero de un tercero costear a otra persona. Y eso no tiene fundamento. No tiene fundamento. Bueno. Y políticamente la fuerza del pueblo, he visto por ejemplo a don Leonel Fernández muy activo, de hecho está llamando a una especie de diálogo el presidente Fernández para discutir lo que tiene que ver con este incremento que produjo el presidente Donald Trump de los aranceles, el 10% que le aplicó a la República Dominicana. ¿Cuál es la posición de la fuerza del pueblo respecto a este tema? Mira, yo pienso que, antes de contestarte, el presidente de la República, nosotros pensamos que lo que iba a hacer ayer era hablar de la cantidad de productos o qué rubros iban a ser grabados con ese 10% de arancel. Mas no fue así. Pero no hemos visto ninguna reacción, o no, que yo sepa, no hemos visto nada que esté haciendo el gobierno dominicano para buscar una solución a esto, porque ya es una realidad. No es que se lo inventaron, que va a venir en el futuro, es que es una realidad que nosotros vamos a pagar un 10% más por los productos que van a salir del país para entrar a los Estados Unidos. Y la zona franca, que trabajan desde República Dominicana para clientes norteamericanos mayormente, tendrían entonces un incremento importante. ¿Qué ha hecho el gobierno? Absolutamente nada que nosotros sepamos. Porque yo pienso que eso inmediatamente el presidente de los Estados Unidos habló, debió sonar las alarmas en el país y empezar a buscar algunas alternativas, o si es posible, hasta reuniones con el mismo gobierno norteamericano, pero no lo hemos visto. Pues precisamente el presidente Leonel Fernández, no en esa materia, en todas las materias, el presidente Leonel Fernández ha pedido que nos sentemos todos y creemos un pacto importante en el país, porque la migración, eso hay que buscarle una solución, no es con esas medidas de gelatina que el presidente dio ayer, eso no es posible. La seguridad social, eso es necesario. El código penal, que no podemos nosotros seguir juzgando personas que tienen 1, 2, 3 y 4 crímenes. Estamos juzgando a una persona que él mismo ha dicho que ha asesinado 5 mujeres y lo vamos a condenar por una sola. Entonces, esas son soluciones que obligatoriamente hay que tomarle la palabra al presidente Fernández para nosotros crear un pacto de nación en muchos aspectos que se necesitan. Primero, porque este gobierno realmente, aunque tuvo una votación hace aproximadamente 6, 7 meses importante y lo revalidó en el poder para 4 años más, no es menos cierto que luce cansado, que no se ve iniciativas importantes que motiven a la población en este gobierno, ya que todos sus funcionarios, el 90% de los funcionarios del gobierno están haciendo campaña por un precandidato presidencial y el gobierno está más en política interna que en política que beneficien a la sociedad. Bueno. Castillo, todos gracias por estar con nosotros. Ya el tiempo tan rápido se ha vencido, así es. Nosotros nos tenemos que despedir. Nos encontramos mañana nuevamente. Muchas gracias, Castillo, por venir a la revista y conversar con nosotros.